El análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con el periodista Marcos Arana. David Pérez Rulfo tiene en sus manos una de las tareas más gratificantes por un lado y de mayor responsabilidad por otro. Dirige la Corporación de Fundaciones. ¿Qué es esto? Es uno de los medios más efectivos de participación de la sociedad civil en asuntos comunitarios. Dentro y fuera de México, la Corporativa de Fundaciones deja constancia de su trabajo. Precisamente sobre el tema, hoy el director del organismo, David Pérez Rulfo Torres, dialoga con el auditorio de Zona 3 por medio del programa Cara a Cara. Y bueno, David, gracias por venir al programa, buenos días y le entramos al tema. Muchas gracias, don Marco, siempre un placer estar con usted. Señor, ¿qué es el organismo que está en tus manos dirigir? Bueno, tengo en suerte coordinar los esfuerzos de un grupo de personas que dentro de una institución que se denomina Corporativa de Fundaciones, la cual es una institución que significa un puente entre las personas, empresas, entidades que desean invertir capital, recursos, conocimientos y relaciones para el desarrollo de nuestro país. El desarrollo, fundamentalmente, el desarrollo de personas, el desarrollo social y el desarrollo de las capacidades de nuestra gente para salir de sus condiciones de vulnerabilidad por sus propios medios. Nos gusta decir entonces que somos ese puente, estamos buscando oportunidades tanto de inversionistas y estamos buscando oportunidades en dónde invertir. Creemos que durante mucho tiempo en nuestro país se habló solamente de crecimiento económico como factor de desarrollo. Hoy está claro que no es solamente el crecimiento económico lo que desarrolla un país. Debemos de empezar a hablar de desarrollo sin apellidos. El desarrollo integral, desarrollo, por supuesto, económico, desarrollo social y desarrollo sostenible medioambientalmente hablando. ¿Cuál es el origen de este esfuerzo? Nace de un empresario jalisciense hace más de 70 años, don Pablo Jiménez Camarena, que cuando crea su empresa, ¿Sofía? Laboratorio Sofía. Cuando crea su empresa, él pone en el acta constitutiva que una parte de las utilidades tendrían que destinarse a lo que en aquel entonces se llamaba asistencia social. Cambia la generación y empieza a modernizarse, como la empresa, como todo se empieza a modernizar, hasta crear un vehículo que no solamente fuera para este mandato del Laboratorio Sofía, sino un vehículo que lo pudieran usar muchas más personas. Por eso no se llama Fundación Laboratorio Sofía, sino Corporativa de Fundaciones. En este momento, al mes de noviembre del año 2015, ¿cuántas instituciones, empresas, personas, en fin, participan en este esfuerzo colectivo? Bueno, a lo largo de 15 años, 16 ya de fundación, pero 15 de operación, empezamos en el 2015, en el año 2000, yo creo que han participado más de 400 organizaciones de la sociedad civil, y un número importantísimo de personas que han donado, algunas una vez, 500 pesos, otras muchas veces, muchos 500 pesos, otras personas han aportado cientos de miles de pesos, alguna por ahí, algunos millones de pesos. Corporativa de Fundaciones ha movilizado más de 450 millones de pesos para el desarrollo directo a la inversión social de este estado en estos 15 años. Hay dos factores. Uno, ¿cuál es la zanahoria? ¿Cuál es
el motivante para quien desea invertir en acciones sociales. Y dos, ¿quién escoge los destinatarios de esos recursos? Bueno, hay dos aspectos. Uno, la transparencia, la institucionalización con lo que manejamos los recursos y todo el valor que Corporativa le agrega a todo este proceso de invertir socialmente. Para nosotros el donativo es el hecho físico de entregar un recurso, pero el concepto integral le llamamos inversión social. Desde convocar a las instituciones que reúnen cierto perfil de transparencia y de institucionalización, desde hacer una mesa de dictaminación en donde estas instituciones presentan un proyecto, desde aconsejar a los benefactores o donantes de por qué o cómo deben identificar cuál es la institución más viable para que ese recurso tenga un retorno social, y la evaluación de los objetivos y al final una evaluación de impacto que nosotros hacemos por cuenta del inversionista social. Entonces tiene un valor. Hasta hace muy poco, pues usted daba un donativo y junto con el donativo le daba una bendición, ¿no? Ojalá sirva, ojalá logre los objetivos para lo que me fue solicitado. Hoy proponemos que las personas que otorguen un recurso a una institución también se enteren y hagan una contraloría y vigilancia sobre el uso de ese recurso. Porque entonces, y solo entonces, el recurso tendrá un valor de inversión social y no una donativo a un barril perdido, ¿no? David Pérez Rulfo, ¿este esfuerzo tiene en algún momento participación del sector público? Sí, nosotros somos convencidos de la contribución al desarrollo por medios pacíficos y no confrontativos. La confrontación no nos ha llevado a ningún lado a este país. México vivió prácticamente 120 años en guerra intestina, por eso nos ha hecho un país muy joven. Y entonces la confrontación, pues está claro que no nos ha llevado a ningún lado. ¿Por qué digo esto? Porque sí participamos junto con el gobierno. El gobierno, a veces, nosotros como cualquier hijo de vecino, presentamos un proyecto para que el Indesol nos lo financie, un proyecto específico, normalmente de 300,000-400,000 pesos al año. Pero muy importante es que en la localidad buscamos algunas fundaciones locales que junto con nosotros hicieran una polla. Y fuimos con el gobierno federal hace ya 8 años a decirle: gobierno, aquí tenemos 4 millones de pesos. ¿Le pones otros 4? Y hacemos una convocatoria anual junto con el Indesol para beneficio de las organizaciones locales. David Pérez Rulfo, ¿qué es el Indesol? Contéstale al auditorio después de unos mensajes. David Pérez Rulfo es el director de Corporativa de Fundaciones. Bueno, ya nos dijo que es Corporativa de Fundaciones, pero está tocando un punto en donde intervienen unas siglas que hay que decir qué es eso. Indesol. ¿Qué es eso? Es el Instituto Nacional de Desarrollo Social. Es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social, de nivel subsecretaría, que es la que se encarga de trabajar con las organizaciones de la sociedad civil. Es esa rama de la Secretaría de Desarrollo Social que trabaja fundamentalmente con individuos, y el Indesol es una rama de la Secretaría que trabaja con organizaciones. ¿Qué requisitos debes como organismo, como institución cubrir para que Indesol te apoye? Bueno, primero tienes que tener una clave, ellos le llaman la clave única. Para obtenerla tienes que ser una institución constituida, tienes que tener un registro, tienes que tener un domicilio, tienes que tener un patronato, un consejo, y tienes que cumplir una serie de requisitos. Y este modelo de Indesol es
el modelo más transparente de transferencia de recursos del Estado a la sociedad civil. ¿Por qué? Porque tiene reglas de operación, tiene convocatoria y las mesas de dictaminación son tripartitas en donde el propio instituto solamente tiene voz pero no voto. Participan académicos, participan miembros de otras dependencias federales y miembros de la sociedad civil para dictaminar a quién se le entregan o no los proyectos. David Pérez Rulfo, ¿cuántas acciones ha apoyado Indesol en Jalisco? Normalmente apoya alrededor de 30 o 40 proyectos al año, con recursos alrededor de 300,000 pesos cada uno. Indesol a nivel nacional dispone de 350 millones de pesos al año. Entonces Jalisco se queda pues con más o menos el 10-15% de ese dinero. ¿Con quién compites? Bueno, pues con una cantidad de instituciones. En realidad, esa dictaminación de la que hablaba tiene un puntaje, ¿no? Y es una calificación a ciegas. Entre más alto el puntaje, más posibilidades tienes de obtener recursos, ¿no? Otra de las ventajas es que las mesas de dictaminación siempre son personas diferentes. Entonces, bueno, pues también hay una especie de azar ahí de la visión de la mesa de dictaminación que te toque. David, ¿quién hace la propuesta en su contenido con el fin de hacerla atractiva o que califique dentro de esa petición al instituto? Bueno, pues esa es una gran pregunta, don Marcos, porque se necesita formación, se necesita capacitación. Hay técnicas y herramientas que se denominan metodología de marco lógico. Es toda una metodología para presentar una propuesta que tenga un sentido dentro de un marco lógico. Esta la desarrolló el Banco Interamericano de Desarrollo en los años 70 para darle recursos a los gobiernos, para prestarle recursos a los gobiernos, y ha sido transformada para organizaciones de la sociedad civil. De hecho, esa es otra de las cosas que Corporativa de Fundaciones hace. Les da servicios de profesionalización a las organizaciones para que puedan tener estas herramientas y tener más éxito, no solamente con Indesol, sino con fundaciones corporativas y con fundaciones del contexto internacional, porque este es el método. La cartita de, oiga, pues fíjese que hacemos cosas muy buenas y muy bonitas y quiero que me haga un donativo de 100 pesos, ya no funciona. Necesita uno tener todo un modelo racional con objetivos, metas y presupuestos para poder presentar esto a la filantropía. David Pérez Rulfo, estás hablando tú de la participación federal y el Estado. El Estado también participa. Desgraciadamente, la cobija no alcanza como quisiéramos. El gobierno del Estado, desde algunos años ya para acá, ha hecho unas convocatorias similares a las federales. Tiene a la disposición alrededor de 60 millones de pesos al año. Nosotros hemos estado empujando porque este monto se aumente, ¿no? Hay que tener en cuenta, don Marcos, el valor de la contribución de las organizaciones. Mire, en este estado, el 80% de los adultos mayores en situación de abandono están en albergues privados, en donde se les cobra a los familiares pues que pueden pagar, una parte importante no. La atención a personas con discapacidad, más del 80% se hace en instituciones privadas. La atención a niños en estado de abandono o de maltrato se hace en instituciones privadas. Me refiero privadas sin fines de lucro, porque luego no pueda, hay alguno. Y sin fines de lucro no significa que no cobren una cuota de recuperación, significa que cobran lo suficiente para poder resarcir un poco el costo de lo que esto da. Pero el valor de esa contribución, don Marcos, es
muy grande y no está siendo equitativo, no este gobierno en particular, el Estado en general, a nivel México, con esa participación. En el caso que tú mencionaste, el término anterior se llamaba asistencia social. En este momento ya varió porque ya varió el país, ya varió el Estado, ya varió la sociedad. Pero la sociedad civil, ¿cómo participa en esta transformación de compartir ayuda con los que no tienen? Así es. Yo creo que empieza a haber conciencia, don Marcos. El pueblo mexicano es una ciudadanía extraordinariamente solidaria. Nos mueve mucho el corazón la desgracia, las desgracias naturales, las desgracias del vecino, pero no somos constantes ni consistentes. Se acabó la emergencia, se acabó la ayuda, entregamos 4 o 5 o 20 o 100 latas de atún y 2 garrafones de agua, que son por supuesto muy necesarios, pero después ya se nos olvidó o terminamos. Las civilizaciones, los países con una cultura más socialmente más avanzada, participan consistentemente. Es decir, aceptan que el Estado no es responsable de todo. Que los migrantes que andan en la calle llegaron para quedarse. ¿No van de paso? Pues sí, pero van de regreso también. Están sustituyendo en el largo plazo los mexicanos que se van a Estados Unidos a hacer mano de obra que los americanos no quieren hacer. Está siendo sustituida por centroamericanos. Tenemos que acostumbrarnos a que este país tiene que ser un país multinacional, como lo es Estados Unidos. Y más vale que nos pongamos esas pilas muy pronto. ¿Cuáles son los factores para adaptarse a esta nueva realidad? Bueno, primero, la no discriminación. Los mexicanos discriminamos, decimos que no, pero discriminamos socioeconómicamente, discriminamos a las personas con discapacidad, discriminamos a las personas con otras creencias, discriminamos a las personas con otras preferencias y discriminamos a las personas con unos tonos un poquito más oscuros de piel. Bien, David Pérez Rulfo, el director de Corporativa de Fundaciones, nos está poniendo el dedo en un renglón que hay que leer con mucho cuidado. Pero pregunto, ahí está el marco de referencia, David, pero ahora dile al auditorio cuáles son las acciones concretas, evaluables, que está haciendo la corporativa en materia de ayuda o solidaridad con los demás. Pausa. David Pérez Rulfo es el director de Corporativa de Fundaciones y está explicando un tema que le llega a la gente porque es, caramba, la solidaridad materializada, no conceptualizada o teorizada. Entonces, por eso pregunté, dile al auditorio, compártele cuáles son programas concretos y medibles que esté auspiciando la Corporativa de Fundaciones. Don Marcos, les voy a platicar 3 concretamente. Uno se llama Escuela en Comunidad. Este programa es un programa que estamos trabajando en asociación con Fundación Arancia, en donde buscamos involucrar a la comunidad en el proceso educativo en la primaria, en las primarias públicas. Al inicio del programa le platicaba que hay una anécdota de un señor llamado Jorge Cela, que decía que los latinoamericanos hemos permitido
que la educación pública se privatice en manos del gobierno y del sindicato. Bueno, pues este esfuerzo es devolverle a la comunidad su escuela. La escuela es el centro cívico y cultural y de desarrollo por excelencia de una comunidad específica, de una colonia, de un barrio. Ese lugar debe suceder todos los cambios positivos de la comunidad. Pero necesitamos convencer a los directores, a los maestros, que por cierto, hay héroes. Con 3 pesos y 2 mecates hacen maravillas por la educación de nuestros niños. Pero necesitamos involucrarnos todos, ayudarles a la consecución de espacios más dignos, de tecnologías más adecuadas de la educación. Bueno, ese proyecto invertimos entre 3 socios, Corporativa es uno de ellos, alrededor de 2 millones de pesos al año, y en este momento estamos trabajando con 9 escuelas primarias de la zona de Las Mesas, acá en Zapopan. Otro proyecto se llama MATI. Es un proyecto también en asociación con una institución que se llama Children International, que tiene 5 centros comunitarios en la periferia de la ciudad. Y este proyecto lo que buscamos es empoderar a las mujeres de escasos recursos para, primero, que crean que pueden salir de su condición. Víctimas de violencia, víctimas de no oportunidades, y ayudarlas y acompañarlas a que en el plazo de 3 años sean ellas empresarias emprendedoras. Y las acompañamos desde estos procesos de quitarse ese atavismo, esa tradicional de la mujer en su casa y atrás de la escoba y atrás de la puerta, a que se puedan considerar empresarias. Hoy estamos ya haciendo negociaciones con mexicanos en diáspora, mexicanos en Estados Unidos, que quieren comercializar los productos de este grupo de señoras que hace 3 años iniciaron con nosotros. Pero David, ¿quién les dice que hagan? Bueno, ¿cómo las capacitas? No, bueno, eso se trae personal capacitado para capacitar. O sea, Corporativa invierte recursos para que vengan personas a trabajar con las señoras, acompañarlas. Convocamos a estudiantes para que les hagan el logotipo del producto. Les ayudamos a desarrollar el empaque. Trabajamos con ellas pues de manera muy personal. ¿En cuántos centros? Por lo pronto en 2. En 2 ¿Dónde? centros. En Santa Paula y en el nuevo que está acá por 8 de julio y Tonalá. Iniciamos el año próximo, iniciamos otro nuevo ciclo. Este año terminamos con 35 mujeres, 7 empresas. En sociedad, en cooperativa. Pueden encontrar los productos en la página www.mati con i latina, así como ese nombre muy mexicano, Matilde, mati con i latina.mx. Y ese es el segundo proyecto. El tercer proyecto en el que... Perdón nomás, sí. ¿Cuánto importa el trabajo? Estamos en este invirtiendo ahí, por ejemplo, el gobierno federal comparte con nosotros una parte de los gastos. Se están invirtiendo alrededor de 2 millones de pesos al año. 1.700.000 pesos generados por Corporativa de Fundaciones y 300,000 pesos con un proyecto de Indesol. Otro proyecto que estamos trabajando con la Fundación Interamericana de Desarrollo, que es la fundación del Congreso de los Estados Unidos, que ellos tienen recursos para invertir para que la gente se quede en nuestros países. La migra blanda, ¿no? Ellos, sí. Bueno, la migra blanda, bien. Porque hay una migra que construye muros. Bueno, esta fundación es del gobierno de los Estados Unidos también,
para invertir en este desarrollo. Y lo que estamos buscando es ser ese puente entre los mexicanos y los que están allá y sus comunidades de acá. Que no solamente envíen dinero para el gasto de sus familias, sino que envíen una parte para el desarrollo social, para darles a sus familias y familiares medios de una mejor vida. Y estamos buscando los mecanismos para que pasen los recursos a través de fundaciones privadas sin costo. Porque ahorita esos recursos que vienen de Estados Unidos pues tienen muchas disminuciones, ¿no? En el tránsito hay empresas que cobran una cantidad para hacer llegar el dinero. Y en este sería, ¿en qué estás capacitando? ¿En qué se está promoviendo el asentamiento, el que se arraigue aquí esa persona? Bueno, ¿Cómo? Mati es uno de ellos, por ejemplo, ¿no? Otro de los proyectos que tenemos es fomentar o ayudar a los jóvenes, que nosotros les llamamos ninis, y creo que les llamamos ninis con una injusticia terrible. Deberíamos de llamarles nonos. No oportunidades de trabajo y no oportunidades de educación. A estos nonos, como desde una metodología muy práctica, darles herramientas para que puedan insertarse en el sector laboral lo más pronto posible. No tiene que ver con capacitación técnica, tiene que ver con una formación de ámbito de desempeño laboral, porque hay que llegar temprano, porque hay que ser responsables, porque hay que tener paciencia, porque hay que tener aspiraciones, porque hay que seguir estudiando. De tal manera que estas personas puedan tener una mejor perspectiva de vida. Don Marcos, mire, un muchacho que hoy decide en segundo de secundaria dejar de estudiar para siempre, porque ve que un joven que termina su carrera, o sea, 4 más 3 más 2, 11 años, 10 o 11 años después, puede ganar lo mismo que él hoy de peón de albañil. Entonces, cuando hace esa referencia, dice, pues, ¿para qué me espero? De una vez. Lo que este jovencito no ve es que después, cada año que él deja de estudiar, cada 5 años, va a ir, aquel que estudió una carrera o una carrera técnica, va a ir aumentando sus ingresos paulatinamente. Y él se va a quedar en los 4,500 pesos. Educación, educación y educación son los 3 caminos que tienen que transformar a este país. No hay otros. Educación es la clave. Le voy a preguntar a David Pérez Rulfo para que lo conteste después de unos mensajes. ¿Cuáles son los criterios de corporativa de fundaciones para impulsar muy concretamente programas como los que alienta la reforma educativa en este país? Pausa. Al final de cuentas, el ser humano, el factor humano es el que decide absolutamente todos los programas, para bien o para mal. David Pérez Rulfo, este concepto de 15 años a la fecha, ¿qué resultados prácticos ha dado en Jalisco? ¿Han evolucionado los métodos, la capacitación de enseñanza, de educación, de cambio de paradigmas, de cultura? Yo creo que las organizaciones hemos tenido épocas. Han pasado 3 o 4 épocas desde 1985, donde en el DF nos dimos cuenta que si no nos arremangábamos las manos, pues no íbamos a salir de la problemática del sismo del 85. La primera época, pues significa, tenemos un poder ahí latente, podemos hacer cosas nosotros por nosotros mismos. En aquel entonces teníamos a papá gobierno
pero también teníamos a mamá Iglesia Católica, ¿no? Y cuando nos damos cuenta de que si no hacemos nosotros también, pues no vamos a avanzarlo rápido. Esa es la primera época. La segunda época tenemos que hacerlo institucionalmente. Tenemos que hacerlo en un contexto organizado. Porque las acciones aisladas, pues se le llama a alguien buena gente. Pero es como ayudarle a la persona mayor a cruzar una esquina. Pues lo hago cuando veo la oportunidad, pero no de manera consistente. La tercera época es la profesionalización y la institucionalización. Hoy estamos en la época de la rendición de cuentas y la transparencia. Porque también en este sector, don Marcos, se han dado casos terribles de corrupción, de utilización de recursos de manera no ética, y aunque han sido pocos, hablando proporcionalmente, han minado la confianza del país o de la sociedad en las instituciones. Para responder específicamente qué ha hecho tangiblemente Corporativa, creemos que hemos puesto un grano de arena. No somos nosotros los que tendríamos que decirlo, pero nos gusta pensar que hemos contribuido a que las organizaciones de la sociedad civil de nuestro estado pasen mucho más rápido por estas etapas, porque le he comentado. David Pérez Rulfo, ¿cómo localizas a inversionistas, a empresarios o a individuos con ganas de contribuir? Y otro, ¿cómo propicias que empresas o individuos con ganas de contribuir se acerquen a Corporativa? Bueno, esa es una pregunta que yo mismo me he hecho. Mire, don Marcos, yo creo que tiene que ver con que las personas que trabajamos en Corporativa tenemos un propósito. Tenemos un propósito de ver a este México mejor que como lo encontramos. Sabemos que hoy sembramos semillas de árboles que a lo mejor no vamos a ver su sombra, pero tenemos que sembrar semillas. Y tenemos un propósito porque todos tenemos una misión, tenemos una profesión, tenemos una pasión y tenemos una volcarnos hacia eso. Ese es un contexto, esa es una característica del equipo de Corporativa de Fundaciones, 20 personas. A mí me toca estar aquí con usted y me toca salir en el periódico y me toca la parte de las relaciones públicas, pero hay 20 personas atrás de mí haciendo todo esto de soporte. ¿Qué más nos hace falta? Nos hace falta la velocidad. O sea, creemos que lo hemos hecho bien, pero que nos hace falta acelerar el paso. Los problemas no han disminuido, ni siquiera se han estancado, la problemática se acelera. Las causas las sabemos muy bien, la desigualdad y la pobreza. Son las causas de la violencia, son la educación, la falta de oportunidades. Entonces nos falta acelerar el paso y tener claro que hay ciertas soluciones que nos va a llevar a esta generación a hacerlas. La educación. Don Marcos, la política de este país hasta hace pocos años era cobertura y nos olvidamos de la calidad. Era extender el acceso a la educación primaria, lo hemos logrado, pero se nos olvidó que teníamos que hacerlo con calidad. Desde cómo se preparan nuestros maestros, las herramientas que les hemos dado a los maestros son, de veras, 3 lápices y 2 mecates. Y tenemos que empezar a ver una educación de calidad y además una conciencia, don Marcos, de que la educación ya no se termina en una carrera universitaria. Usted y yo todos los días estudiamos, todos los días leemos de nuestro tema, de nuestro ámbito profesional, y eso es seguir estudiando. Cómo el Estado
y cómo nosotros exigimos tener esas oportunidades. Le voy a poner un ejemplo. Computadoras hay prácticamente en todas las escuelas de nuestro país. Nada más, en la mitad de ellas no hay internet. Entonces, pues las hace prácticamente inservibles. O las usan como máquina de escribir. ¿Sí? Toda la ventaja del internet para la educación, pues está truncada. Por eso es importante estos proyectos de acceso a internet gratuito y tal, ¿no? El internet se está volviendo un commodity, ¿no? Hay una cuestión. Ustedes en este momento deben tener objetivos, deben tener metas para, no nos vayamos lejos, para 2015, ¿qué metas van a conseguir? ¿Con qué metas van a cerrar el ejercicio? Tenemos un plan estratégico que estamos cerrando el quinquenio. Hicimos un plan estratégico 2010-2015. La gran meta era la internacionalización de corporativa de fundaciones. La segunda meta eran 3 o 4, ¿no? Lograr la incidencia en las políticas públicas a nivel estatal y nivel federal para el desarrollo, para crear un ambiente propicio para las organizaciones de la sociedad civil y crear una institución eficiente, transparente y confiable. Hoy le puedo decir, don Marcos, que tenemos una certificación ISO 9001-2008 en los procesos de calidad. Esta certificación, bueno, pues muy pocas organizaciones de la sociedad civil la tienen. Hemos tenido un reconocimiento de las organizaciones de las Naciones Unidas por nuestros proyectos de visibilización de los objetivos de desarrollo sostenible y hemos participado activamente en todos los consejos a los que se nos han sido invitados de parte del Estado y logramos junto con otros la promulgación y la publicación de la Ley de Fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil en Jalisco. Dile al auditorio cuántas empresas y cuántos individuos están participando en este esfuerzo común. En este momento tenemos alrededor de 45 empresas y más de 300 personas que están participando con alguna parte económica. ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes? En nuestra página web es www.vivirparacompartir.org. Allí hay una pestaña que dice contacto. O a través de nuestras redes, C-Fundaciones en Twitter y Corporativa de Fundaciones en Facebook. Bien, bueno, pues David Pérez Rulfo, hay muchísimo todavía pendiente de qué platicar. Sin embargo, es alentador escuchar que la sociedad civil organizada puede contribuir a transformar este país. Gracias, David, porque vienes. Es un placer, don Marco, siempre. Gracias por la oportunidad de Promomedios y de su programa, de participar con su público y de conversar tan agradablemente común. Recuerde, este programa se retransmite hoy a las 20 horas en el 91.5 de FM. Pásela bien.